En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hacer hoy nuestra meditación continuando la contemplación del Evangelio de San Marcos, en el primer capítulo. Hoy se nos presenta una escena de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Poco antes habíamos visto que Jesús se acerca al lago de Tiberíades y allí en las orillas encuentra a sus discípulos, que eran pescadores, y los llama para que le sigan. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres, les dice Jesús. Es decir, me ayudaréis a sacar a los hombres de esas aguas de muerte, porque el mar es signo de muerte. Me ayudaréis a pescarlos, es decir, a sacarlos de las entrañas de ese mundo de muerte, para llevarlos y trasladarlos al mundo de la vida, al reino del amor que ha venido a traer Jesucristo. Y ahora vemos a Jesús en Cafarnaúm, aquella ciudad al norte del lago de Galilea, en la que vivía Pedro, y que Jesús muy pronto, desde el comienzo de su vida pública, estableció como el centro de su actividad en aquella región. Como era su costumbre, los sábados se acerca a la sinagoga y nos dice el Evangelio de San Marcos que apenas entró en la sinagoga se puso a enseñar. Jesús es la palabra de Dios que se ha hecho carne. Él es el verbo de Dios y por eso ha venido a enseñar, ha venido a manifestarnos la voluntad de Dios, el plan de amor de Dios. Y por eso Jesús siempre nos aparece de una manera especial cuando entra en la sinagoga con esa disposición a enseñar. No se nos habla de ningún otro rito. Sin más preámbulos, el Evangelio de San Marcos presenta a Jesús así, entrando en la sinagoga y enseñando. Como era costumbre en aquella época, en las sinagogas que nacieron mientras los judíos estaban deportados en Babilonia, se invitaba los sábados a explicar alguna de las lecturas que se habían leído a alguien que tuviera conocimiento de las lecturas, o a alguien de fuera, como ocurría con San Pablo, que en sus viajes, cuando entraba en la sinagoga, el jefe de la sinagoga lo invitaba a dirigir unas palabras, una explicación, una enseñanza. Y así ocurre también con Jesús. Se pone a explicar y a enseñar la palabra de Dios. Y dice el Evangelio que estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Este versículo es una maravilla, porque es un testimonio precioso de la reacción que provocaba en los que lo oían la enseñanza de Jesús. Ahí podemos ver y podemos incluso hasta revivir el asombro, el sentimiento que dominaba en el corazón de aquellos que escuchaban a Jesús. ¿Cómo hablaría Jesús? ¿Cómo explicaría las cosas? ¿Qué diría? ¿Cómo era su voz? ¿Cómo era su palabra? ¿Cómo eran sus explicaciones? Y esta es la reacción que provocaban. Sabemos, nos lo dice el Evangelio, que estaban todos pendientes de sus labios y asombrados de esa enseñanza. La enseñanza con autoridad, porque los escribas solían explicar y enseñar haciendo referencia a la enseñanza de otros rabinos y de otros maestros anteriores a ellos, y así se iban encadenando sentencias y explicaciones y enseñanzas de unos y de otros. Mientras que en Jesús descubren algo nuevo, algo distinto, pero sobre todo algo que no viene de este mundo. Es decir, la reacción que provoca la enseñanza de Jesús no es porque Jesús hablara muy bien, porque tuviera una voz preciosa, porque
dominara el arte de la oratoria, porque dijera unos discursos fantásticos y utilizara unas imágenes preciosas, ricas, sugestivas. En Jesús, en cambio, notaban que había algo nuevo, algo distinto, algo superior, algo mucho más grande, algo que no es de este mundo, una fuerza, una luz, una vida que no puede venir de esta tierra, de la carne y de la sangre, como le dirá Jesús cuando el apóstol Pedro lo confiese como Hijo de Dios. Dice el Evangelio a continuación que había en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Llama la atención que este hombre que estaba allí en la sinagoga y que seguramente había participado en la liturgia, en la lectura de los textos de la Sagrada Escritura que eran propuestos para ese sábado, incluso en alguna de las enseñanzas, y que estaba allí de un modo pacífico, sin llamar la atención. Posiblemente era uno de los escribas de la sinagoga o uno de los rabinos. Llama la atención que en el momento en el que Jesús empieza a hablar, entonces se desata y empieza a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Utiliza esa expresión con la que era conocido en aquellos momentos Jesús, Jesús Nazareno. Has venido a acabar con nosotros. ¿Por qué, si es un hombre solo, por qué habla en este plural? ¿Por qué dice nosotros? ¿A quién se refiere con este acabar con nosotros? Y también, ¿a qué se refiere este espíritu inmundo que estaba en él? No es fácil saberlo del todo. En la época de Jesús, muchas de las enfermedades, enfermedades físicas, enfermedades mentales, incluso enfermedades espirituales, estaba la creencia de que se debían a algún demonio que poseía a esa persona. Así vemos con aquel muchacho al que, a causa de un demonio, dice su padre, que lo lleva a Jesús, lo hiere, le hace daño, lo echa incluso al fuego y con la boca que echa espumarajos. Son manifestaciones seguramente de una enfermedad que nosotros hoy conocemos como es la epilepsia, pero que en la época de Jesús no se conocía como tal enfermedad y que en cambio era achacada a la posesión de algún demonio concreto que lo poseía. De hecho, muchas de las enfermedades de aquella época estaba la creencia entre la gente de que era a causa de algún pecado que habían cometido. Se cuenta en el Evangelio de San Juan cuando entra Jesús y sus discípulos en Jerusalén y en una de las puertas de la entrada a Jerusalén ven a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿quién ha pecado, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús les respondió: ni este ni sus padres han pecado, sino que es para que se manifieste la gloria de Dios en él, porque a continuación Jesús curó a ese ciego de nacimiento. Pero la creencia en la época era esta: el pecado es la causa de estas enfermedades. Y este espíritu inmundo de esta persona que hasta que llega Jesús y hasta que se pone a hablar estaba en la sinagoga de manera tranquila, pacífico, participando en la liturgia de la sinagoga. Puede ser también
debido a una razón importante. En el Evangelio de San Marcos aparece Jesús visitando una sinagoga en 3 ocasiones. Y en las 3 ocasiones siempre ocurre algún conflicto, alguna situación desagradable, violenta, algún altercado incluso. Hasta en la de Nazaret, en la de su propio pueblo, en Nazaret, se desencadena tal reacción violenta por parte de los que estaban en la sinagoga, que incluso lo empujaron hasta el borde de un barranco sobre el que estaba situada la ciudad de Nazaret para despeñar a Jesús. Pero no había llegado todavía la hora de Jesús y entonces consiguió escabullirse entre la multitud. Pero ¿qué pasa en la sinagoga? Que cada vez que entra Jesús ocurre algo. ¿Es realmente Satanás? Posiblemente. ¿Son los demonios? Puede ser que también haya algo, aunque puede ser que esté muy relacionado con Satanás. Y es que en la sinagoga se estaba enseñando una imagen de Dios que no es la que ha venido a mostrarnos Jesús. El Dios que se enseñaba en la sinagoga, el mundo que era objeto de la enseñanza de la sinagoga, no es del todo acertado, no es una imagen limpia, no es una imagen total y clara y completa y plena de ese Dios que Jesús ha venido a enseñar. Y por eso, cada vez que Jesús habla y enseña y muestra a ese Dios que Él ha venido a enseñarnos, se produce una reacción violenta por parte de aquellos que tenían la autoridad para enseñar la verdadera imagen de Dios y que no lo estaban haciendo. Por eso, aquí, en el momento en el que este escriba o este rabino empieza a oír la enseñanza de Jesús, su espíritu hierve de rabia, de odio, de hostilidad hacia esa enseñanza de Jesús, y entonces salta y explota en una rabia incontenida, gritando: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo? Nosotros se refiere probablemente a esos escribas y a esos rabinos que son los encargados de enseñar, son los únicos encargados de enseñar, los únicos que tienen la autoridad ante el pueblo para enseñar. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo? ¿Qué enseñanza es esa que tú estás transmitiendo? ¿Has venido a acabar con nosotros? Es decir, ¿quieres cambiarlo todo? ¿Quieres volverlo todo del revés? ¿Quieres mostrarnos un Dios que no es el que nosotros estamos mostrando, el que nosotros estamos llenando? Es una rabia incontenible, una especie de fanatismo extraordinario, extremo, de tal manera que posiblemente haya ahí también un fondo de influencia diabólica de Satanás, que justo en el momento en el que Jesús comienza a hablar es cuando se desencadena. No ante la presencia de Jesús, no ante la enseñanza de la Sagrada Escritura y de los otros rabinos que enseñaban sus lecciones y sus mensajes y sus enseñanzas. Ahí no, ahí está tranquilo, porque no pone en cuestión esa enseñanza que ellos llevaban a cabo, pero las palabras de Jesús sí, y porque además son palabras de Jesús que vienen con una fuerza que no es de este mundo. Y eso es lo que siente este hombre, y posiblemente influido por ese influjo diabólico, es cuando se revela, cuando nota que ahí hay una presencia de Dios, que ahí hay una fuerza de Dios en esas palabras, que la imagen de Dios, el mensaje de Dios que Jesús está transmitiendo es el verdadero,
y que por lo tanto elimina todo lo anterior y lo cambia y lo transforma y lo reforma completamente, es lo que provoca esa reacción violentísima contra Jesús y contra su enseñanza. ¿Cuántas veces también en nuestra vida hemos escuchado la palabra de Jesús, hemos descubierto lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que Él nos propone, y nos hemos rebelado por dentro, porque pone en cuestión nuestra vida, pone en cuestión nuestro modo de pensar, porque tal vez eso significa tener que romper con muchas cosas a las que estábamos muy atados, a las que estábamos de alguna manera muy ligados, porque significa un cambio radical en nuestra vida y no estamos dispuestos. Y entonces nos rebelamos contra Jesús. Nos da fastidio, nos molesta. Lo consideramos un enemigo. Has venido a acabar con nosotros. Has venido a complicarme la vida. Tú, Jesús, ver a Jesús precisamente así, como alguien que nos va a complicar la vida, como alguien que nos va a perjudicar, como alguien que nos va a provocar un daño, como alguien que es negativo para nosotros. ¡Qué triste! Y sin embargo, muchas personas acaban viendo a Jesús de esta manera, y en cosas grandes y a veces en cosas pequeñas, en las que sabemos que Jesús quiere que quitemos, que acabemos con ellas, que cortemos de una vez. Y por eso Jesús nos enseña cómo hay que tratar con estas cosas. Dice el Evangelio que Jesús lo increpó y le dijo: cállate y sal de él. Es lo contrario de lo que ocurrió en el Génesis, cuando la serpiente se insinuaba y con la tentación amenazaba el corazón de Adán y de Eva. Ellos le prestaron atención en vez de haberlo rechazado inmediatamente. Pero Jesús no. Jesús nos ha enseñado cómo hay que actuar, con decisión, con radicalidad. Cállate y sal de él, fuera de aquí. Y no prestarle atención, no entrar en diálogo nunca con la tentación. Hay que rechazarla inmediatamente, de una manera total, de una manera definitiva, con una decisión fuerte, como Jesús hizo en el desierto con las tentaciones y como Jesús hizo también en el huerto de los olivos, en el momento en el que todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la angustia de la muerte que iba a padecer por nosotros se le presentaba y le oprimía el corazón. Y entonces Jesús estalló en un acto de confianza de hijo de Dios. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Hágase tu voluntad. Y esto es lo que tenemos que vivir en nuestra vida. Cuando también notamos la tentación, cuando nos damos cuenta de que tal vez estamos encadenados a alguna atadura humana, alguna atadura que nos tiene esclavizados, que nos tiene ahí, paralizados, incapaces de poder seguir a Jesús de una manera alegre, decidida, con el corazón dichoso. Y estamos ahí apegados. ¿Apegados a qué? Si al final todo eso no es nada. No podemos perder el amor de Cristo. Por eso tenemos que actuar con decisión. Fuera, rompe con eso, que no te ayuda. Y serás feliz. Y serás dichoso. Rompe, quítatelo. Corta radicalmente. Y abraza el amor. Y empieza a caminar al lado de Jesús y a sentir la alegría y la dicha de vivir ya una vida nueva.
Dice el Evangelio que el espíritu inmundo lo retorció violentamente cuando Jesús le ordenó que saliera de él, lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. El espíritu es fuerte, ese espíritu inmundo lo tiene esclavizado, lo ha poseído, pero aquí hay uno que es más fuerte. No tengas duda, aunque a ti te parezca que ese defecto o ese pecado o esa atadura que tienes es imposible y que eres incapaz de liberarte de ella. No, no es verdad. Aquí hay uno que es más fuerte que el demonio. Aquí hay uno que es más fuerte que esa atadura, que ese pecado, que ese defecto, que ese vicio. Hay uno que es más fuerte. Y es verdad que provoca dolor, que retuerce por dentro como si las entrañas se desgarraran. Pero ese es un dolor salvador, ese es un dolor que trae la paz, que trae la serenidad, como se quedaría aquel hombre cuando se vio liberado de esa atadura, de ese espíritu inmundo, de ese modo de ver las cosas tan humano y tan poco de Dios. Qué paz, qué serenidad y qué gozo sentiría ya aquel hombre al verse liberado de esa atadura que lo tenía aplastado. Todos se preguntaban estupefactos, es decir, con miedo. ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Esa enseñanza nueva, distinta, que es esa enseñanza nueva con una autoridad nueva, es decir, con una presencia de Dios en esa enseñanza, que es lo que había provocado la reacción de este escriba o de este rabino, expuesta con autoridad, que incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Así es. También nosotros tenemos que reconocer nuestro espíritu inmundo. ¿Qué cosas son aquellas que nos tienen completamente atenazados, que nos impiden seguir al Señor con alegría, que son las que nos paralizan, que son las que no nos dejan vivir con el corazón entregado? Y reconocerlo, Señor, reconozco ese espíritu inmundo que me hace pensar solo en mí mismo, que yo estoy siempre en el centro de todo, que me pongo en el centro de todas las cosas, que hago que los demás giren siempre alrededor de mí, que estén pendientes de mí, que hablen de mí, que se preocupen de mí, y yo no me preocupo de nadie, y yo no me intereso de nadie, y yo no me desvivo por nadie. Ese espíritu inmundo, Señor, que me hace tener siempre tan vivo el amor propio, siempre sensible al amor propio, siempre tan sensible, siempre tan susceptible de todo lo que me dicen, de todo lo que me hacen, de lo que no me dicen, de lo que no me hacen, siempre por cualquier cosa me molesto, tan susceptible. Ese espíritu inmundo que me hace vivir con tanta envidia, que no me deja vivir con alegría, que no me deja alegrarme de que a los demás les vaya bien, de las cosas buenas de los demás, de ese espíritu inmundo que me hace ser egoísta, que solo pienso en mi tiempo, que me molesta cuando alguien me quita mi tiempo, de ese espíritu inmundo que me hace ser soberbio y pensar que soy mejor que los demás, porque llevo una vida total. No salgo de casa, no hago nada, yo soy bueno, si es que no cometo ningún pecado, no hago nada malo, no hago nada. Tal vez un poco ese es el problema en tantos, que no hacemos nada, ni malo, ni a veces tampoco bueno. En cambio, ¿por qué no vivir cada día con la ilusión de hacer algo más por el Señor? De amar más, de poner un poquito más de amor,
un poquito más de perdón, un poquito más de entrega, un poquito más de ilusión, un poquito más de esperanza. ¿Por qué no hacer lo posible para salir de esta sombra de desesperación, de tristeza que nos ha caído encima en la situación en la que nos encontramos? Que solamente vemos todo lo negativo, que parece como si no viviéramos porque estamos esperando a que todo esto pase, a que esta situación ya se termine para poder empezar a vivir. Y estamos perdiendo tanta gracia de Dios, estamos perdiendo tantas oportunidades para vivir aquí y ahora el amor de Dios, porque mañana posiblemente la situación mejorará, posiblemente al final todo esto cambiará, claro que sí, pero tampoco sabemos si nosotros vamos a vivir mañana. ¿Quién nos ha dicho, quién nos ha asegurado qué es lo que va a pasar mañana o cuando todo esto termine? Lo que tenemos que hacer es vivir hoy, aquí y ahora, con amor de Dios. No desperdiciar las ocasiones de hoy, de cada día. No podemos estar viviendo como en un sueño, como en un vacío, como en un paréntesis, esperando a que todo acabe, cruzados de brazos, llenos de temor, llenos de angustia, para que entonces algún día más adelante podamos empezar a vivir ya. Es verdad que no se pueden hacer muchas cosas, es verdad que todo ha cambiado, que hay muchas limitaciones, pero es verdad que hay mucho que hacer, hay mucho que rezar, hay mucho que amar, hay mucho que vivir y hay mucho que rezar en estos días, porque el amor no se detiene, porque Dios nos espera, porque Cristo viene a nuestro encuentro cada día, en cada momento. No lo desperdicies, vive cada día con esa ilusión, con esa entrega, con esa decisión de ir quitando de tu vida lo que te aparte del Señor. Corta, quítatelo, lánzalo lejos y entrégate más al Señor. Vive para Él y vive para los demás. Y para eso, una oración cada día más intensa, más amorosa, una oración que te una más al Señor, que lo conozcas mejor, que te enamores cada día más de Él. Dios nos espera en cada día, en cada momento. Por eso tenemos que vivir cada día con esa plenitud, con esa decisión, con esa alegría de aprovechar al máximo para vivir de amor y para amar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adiós a todos.